Hermanos, que el Señor los bendiga. Le doy gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, de poder compartir su palabra. De verdad que es un privilegio poder escudriñar juntos la palabra de Dios y también darle gracias por este tiempo que hemos tenido de alabanza, porque creo que no hay mejor forma para empezar el día que alabándolo, que exaltando su nombre, que dándole verdad la gloria que Él merece. Así que para empezar yo quisiera que me acompañaran al libro de Filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Este pasaje, esta carta mejor dicho, fue escrita por el apóstol Pablo. Y no solamente en este versículo, sino en muchos de los versículos de esta carta y de muchas otras cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias, siempre hizo un énfasis repetido de gozarse, de alegrarse, de regocijarse. Más adelante incluso en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, Pablo insta a que estén siempre gozosos, permanentemente. Y creo que Pablo era consciente que permanentemente tenía que hacerles acordar de esto a los cristianos filipenses. Y estoy convencida también que es un recordatorio que debemos de tener tú y yo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, sobre todo porque estamos en un tiempo muy difícil y creo que es muy fácil que las circunstancias nos desmotiven. Diariamente somos bombardeados con noticias desalentadoras, llenas de tristeza, de desesperanza, de cansancio, de temor, ¿verdad? Y creo yo que sería hermoso que pudiera haber más personas que en medio de su situación difícil, de su fragilidad, de su dolor, pudieran decir que se están regocijando, que están alegres, que están gozosos. Y precisamente de eso es que quiero conversar y compartir con ustedes en esta mañana. Fui a buscar la definición de la palabra regocijo y quiero leerles el significado que encontré. Dice: gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. La palabra ostensible significa que se percibe con facilidad, es decir, que el regocijo es esa alegría muy intensa y que es muy notoria, muy visible, muy palpable. ¿Y por qué me llamó tanto la atención esta porción de Filipenses 3.1? Porque si uno se pone a leer un poquito, esta carta y exactamente estas líneas escritas por Pablo se hicieron cuando él se encontraba prisionero en Roma, estaba en una cárcel. Y Pablo hizo algo que nadie esperaría. Él no solo los llamó o los instó a alegrarse ni a regocijarse, sino que lo hizo de una manera imperativa, a modo de orden. Y creo yo que tenemos que ver una verdad en todo esto. Y a lo largo de la palabra, a lo largo de las escrituras, la palabra gozo, alegría, regocijo, permanentemente son mencionadas. Yo les quiero compartir solo dos versículos que citan estas palabras como para darnos una idea. Vamos al Salmo 118, 24. Dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. En 1 Tesalonicenses 5, 16 dice: estén siempre alegres. Así que permanentemente, no solo en estos dos versículos leídos, sino a lo largo de toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, estamos llamados a alegrarnos, a gozarnos, a regocijarnos. Es un llamado que el Señor les hace a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Y al ver este énfasis bíblico de parte del Señor, tenemos que entender que el regocijo debe ser una emoción continua, hermanos, continua y permanente, porque es un mandato del Señor. Dijo: estén siempre gozosos. Así que este mandato no deja lugar para no regocijarse, porque como les decía, Pablo no les dice regocíjense a veces, ocasionalmente, periódicamente. No, les dice estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Pero quiero que entendamos algo. Pablo aquí no está hablando de tener pensamientos positivos o de pensar en cosas bonitas. O sea, lo que Pablo estaba haciéndonos llamar era mucho más profundo que eso, y ahora lo vamos a ver. Tampoco estaba hablando de que tenemos que, por ser creyentes, entonces tenemos que estar contando chistes y haciendo reír a todo el mundo y vernos como los alegres del lugar. Tampoco es eso, ese no es el llamado, no es la indicación o la orden de parte de Dios. Ustedes se han dado cuenta que cuando sale el sol,
las personas como que se emocionan, se toman fotos, están contentos, pero ¿qué pasa si el día de pronto se torna gris? Se oscurece, la gente se siente triste, incluso algunos se sienten enfermos, y se los digo porque pasa, es cierto. Pero Pablo tampoco estaba diciendo con este llamado que debemos entonces ignorar nuestras circunstancias difíciles o pensar que haciéndonos de la vista gorda van a desaparecer. Tampoco era el enfoque que él quería darle. Pablo, hermanos, no perseveró en la prisión porque haya negado sus sufrimientos o porque se haya resignado a ellos. Para nada. Pablo perseveró en la prisión porque encontró razones para estar gozoso en medio de su sufrimiento y de su aflicción. Y es que el fundamento, hermanos, de nuestra fe jamás puede estar apoyado ni en nuestras emociones, ni en nuestras circunstancias, ni siquiera en circunstancias que son buenas a nuestros ojos. Y solamente deberíamos de tener apoyada nuestra esperanza y nuestra fe en la seguridad que nos da nuestro Padre que está en los cielos. Lamentablemente, la mentalidad del ser humano tiene como característica que nuestras emociones dependen de las circunstancias en las que nos encontramos. Quiero explicarme un poquito ahí. La mentalidad del ser humano piensa que si una persona tiene salud en abundancia, que tiene dinero en abundancia, que tiene amor en abundancia, entonces está capacitada y le es permitido gozarse y estar alegre, porque para ellos son motivos de alegría. Y si se han dado cuenta, por eso es que vemos todos los años, a fines de año, cómo la gente se desespera por conseguir esa prenda interior de color para atraer el amor, o se llenan los bolsillos y los monederos de lentejas para atraer el dinero, o comen uvas para ver si se les concede los deseos que tienen. Pero ¿qué pasa si es que esta misma persona cae en enfermedad, si es que no tiene el dinero suficiente, si es que incluso no hay alguien a su lado que lo ame? Entonces no tiene la capacidad para poder alegrarse y para poder gozarse, no tiene un fundamento, y lo único que vemos es que es gente que está deprimida, que está amargada, que está triste y afligida. Y así es la mente natural del ser humano, hermanos. Pero saben, tú y yo como hijos de Dios no podemos olvidar que no estamos llamados a vivir con una mente natural, estamos llamados a vivir con la mente de Cristo. Porque solamente con la mente de Cristo es que nosotros vamos a poder experimentar gozo en medio de las circunstancias difíciles, por más complicadas que puedan verse. Somos nosotros los que decidimos si vamos o no a tener gozo, no las circunstancias, porque las circunstancias muchas veces pueden ser desfavorables, pero aún así nosotros podemos experimentar gozo. Es posible, porque si no fuera posible, entonces el Señor jamás se habría atrevido a decirnos que estemos siempre gozosos. No nos podría haber dado esa indicación. Por lo tanto, estamos llamados a hacerlo. Iglesia, no podemos olvidarnos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Entonces podemos de verdad y es posible gozarnos. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. No sé si les ha pasado, ya tenemos más o menos como unos 5 o 6 meses desde que empezó esta pandemia y la cuarentena que muchos de nosotros seguimos llevando. Y tal vez cuando empezó este tiempo, tú como hijo de Dios te alegraste porque ibas a tener más tiempo de buscar al Señor, de tener una mejor comunión con Él, de poder leer su palabra, orar con mayor frecuencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Han empezado a avanzar los meses, y tal vez ha llegado al punto en el que nos hemos cansado, en el que tal vez ya empezamos nuevamente a apoyarnos en nosotros mismos y eso nos ha generado tristeza, frustración y yo quiero que por un momento reflexiones y digas de verdad como el salmista, porque estamos llamados a hacer esta porción que el salmista compartía en el Salmo 44, 6 y 7. En nuestra oración dice, no confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria.
A eso estamos llamados como hijos de Dios. Ahora tal vez tú me dirás, ¿cómo podemos estar o cómo podemos permanecer gozosos todo el tiempo? Si es que ese es el llamado del Señor. Y la respuesta y la clave nos la da Pablo en el primer versículo que leímos al principio, en Filipenses 3:1, porque dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y es que la clave, hermano, la clave del gozo del creyente está en su fuente, la cual es el Señor. Si es que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él, entonces es una relación permanente, no una experiencia de a veces. Por lo tanto, aún el cristiano puede regocijarse, si bien no en sus circunstancias, sí está llamado a hacerlo en Cristo, más allá del lamento, de la tristeza que pueda atravesar en la circunstancia en la que se encuentre. Porque el Señor nos ha prometido que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar, y Él no es hombre para mentir. Él nunca nos va a fallar. Y si de verdad nuestro gozo se apoya en el Señor, entonces va a ser sólido, va a ser inconmovible. No va a ser ese gozo temporal que muchas cosas nos ofrecen, sino que va a ser un gozo eterno, porque está anclado en algo real, en algo fuerte, en algo verdadero como es nuestro Señor. Así que estamos de verdad llamados a tener una fe activa, porque muchas veces somos de los que hacemos caso por porciones de lo que la palabra del Señor nos dice. Ciertas órdenes que Él nos da las acatamos, pero acatamos cuando el Señor nos dice, tienes que estar siempre gozoso. O sea, tienes que de verdad experimentar regocijo permanentemente en mí, y además de alegrarnos en Él en todo tiempo, también tenemos que aprender a utilizar los medios que el Señor nos ha dado para poder hacerlo. Yo quiero compartir en esta mañana con ustedes 3 puntos. Hay muchos, pero quiero compartir 3 puntos para mí principales, luego les voy a explicar por qué, en lo que de verdad estamos llamados a alegrarnos y a regocijarnos en el Señor. El primer punto es que estamos llamados a tener regocijo en su salvación. El segundo punto es que estamos llamados a tener regocijo en su palabra. Y el tercer punto, pero no menos importante, es que estamos llamados a tener regocijo en el futuro que nos espera en Dios. Así que vamos a ver el primer punto, porque les decía que estamos tú y yo llamados como hijos de Dios a gozarnos y a regocijarnos en su salvación. El salmista decía, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y es en aquella salvación que ha sido dada por Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Acompáñenme a Romanos 5, del versículo 9 al 11. Vamos a leerlo, dice, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Su palabra dice que somos amigos de Dios. De esa forma es la que nos ve el Señor a ti y a mí, a todos sus hijos, a través de esa justicia puesta sobre nosotros por Cristo. Y quiero que pensemos por un momento en las palabras que decía Jesús en Juan 15:11, ¿no? Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y cuando yo leía esto me hacía una pregunta, ¿no? O sea, quiere decir que Jesús está diciendo que su gozo esté en nosotros para que nuestro gozo sea pleno, sea completo. Exactamente, porque creo yo que qué mayor privilegio y qué mayor cosa que puede despertar regocijo en un hijo de Dios que saber que el Señor, creador de todas las cosas y nuestro Salvador, se deleita y se regocija en nosotros que somos sus hijos. ¿Cómo no gozarme? Por eso, Sofonías, se los quiero compartir, Sofonías decía, el Señor está en medio de ti, se deleitará en ti con gozo, se gozará por ti con cantos de alegría. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos aprender a regocijarnos en la salvación que tenemos en el Señor, porque nadie nos la podrá quitar.
Entonces deberíamos de descansar en eso como un motivo permanente día a día para seguir avanzando en este camino. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que estamos llamados a regocijarnos en su palabra. Y ahí sí quiero detenerme un poquito más. Acompáñenme al Salmo 119, versículo 92. Dice: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Este salmo de verdad es una muestra maravillosa de cómo el regocijo brota cuando nosotros vamos a la palabra del Señor. Este salmo lo estamos estudiando con un grupo de mujeres de la iglesia y de verdad que es de aliento y de desafío para nuestras vidas y los animo de paso a poder estudiarlo, a poder escudriñarlo. El salmista decía también en ese salmo que él se deleita en los testimonios de Dios tanto como en todas las demás riquezas. Ese era el valor que el salmista le daba. Acompáñame al Salmo 119, versículo 35. Dice: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Versículo 111 del mismo Salmo dice: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. El salmista decía que sus enseñanzas son su deleite. Y yo creo que cuando nos empezamos a deleitar en algo, entonces eso produce alegría, produce gozo. Y es que cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor y dejamos que ella venga a habitar en nosotros, entonces empezamos ese camino hacia el gozo y el regocijo que estamos llamados tú y yo. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Y es que, hermanos, no hay nada más valioso que su palabra. Y ¿no les ha pasado que cuando nosotros comemos y estamos llenos, satisfechos, nos sentimos bien, nos sentimos contentos? Pues pasa lo mismo con la palabra del Señor, porque su palabra es esa comida para el alma que está hambrienta de gozo, de un gozo genuino, de un gozo perpetuo, eterno. Así que si tú estás afligido, si tú estás pasando una situación difícil, que tal vez ni siquiera entiendas ni sepas cuándo va a acabar, yo te quiero hacer acordar del siguiente salmo. Es este mismo Salmo 119, el versículo 50. Dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me fui a buscar el significado de vivificar. Y es dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil o a una cosa que había perdido la energía. Cuando yo leí este salmo, me venía un poco a la mente cuando he conversado con diferentes personas o amigos que practican alguna disciplina deportiva. Siempre han coincidido en decirme que hacen ejercicio porque cuando terminan se sienten como que llenos de energía, se sienten felices. Así que leyendo un poquito me di cuenta que eso es cierto, porque cuando uno hace ejercicio se liberan hormonas que se conocen como hormonas de la felicidad. Entre ellas está la dopamina, la serotonina, y ellas hacen que entres en una especie de éxtasis luego de entrenar. Es por eso que si bien en el proceso del ejercicio la persona puede estar cansada, te duele el cuerpo por todo lo que se produce dentro, pero tienen en mente la sensación y la satisfacción que van a tener al final de todo ese tiempo de trabajo y esfuerzo. Y yo de verdad llevaba esto a nuestro caminar y de verdad decía, imagínense si ese es el efecto del ejercicio en nuestro cuerpo físico. Imagínense entonces cómo es ser vivificados por el Señor y por su palabra. O sea, ser vivificados por aquel que es la única fuente verdadera de gozo y de gozo continuo. Por eso es que estamos llamados a acercarnos a su palabra, pero no solo a leerla, no solo a darle una pasada, estamos llamados a escudriñarla, a alimentarnos de ella para que se convierta en nuestro sustento, en nuestro escudo, en nuestra dirección, en nuestra luz. Son todas las características algunas de las características, mejor dicho, que podemos decir de su palabra. Así que estamos llamados también, no solo a gozarnos en su salvación, sino también estamos llamados a regocijarnos en su palabra. El pastor compartió la semana pasada, el domingo pasado, acerca que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Y fue una palabra de mucho aliento, de mucho ánimo para mi corazón, porque
y creo que para todos nosotros, porque nos hizo ver, nos hizo recordar que el Señor está desde el principio que empezó la obra en nuestras vidas con su salvación, y por eso yo les decía que estamos llamados a regocijarnos en su salvación, pero también a ver que Él no es solo está al principio, sino que está en todo el proceso mientras estemos aquí hasta que tengamos que irnos con Él a su presencia, y que es su palabra la que nos sostiene, la que nos va a sustentar en todo ese proceso, y es precisamente por eso que tenemos que regocijarnos en su palabra. Pero me encantó también el hecho de recordar que el Señor es la omega, es el final, que va a terminar la obra, que estará con nosotros hasta el fin. Y es por eso que el tercer punto que yo quería compartir con ustedes, al cual estamos llamados a regocijarnos, es el futuro glorioso que nos espera en nuestro Dios. Quiero que me acompañen a Romanos 8, versículo 18. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. El Señor, hermanos, está preparando un lugar para su iglesia y tenemos que tener nuestra mirada puesta en eso. Porque si nuestra esperanza está puesta en eso y se sostiene por eso, entonces vamos a poder gozarnos. El Proverbios 10, 28, acompáñenme, dice: las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Y yo les pregunto, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Porque aquí el versículo dice las esperanzas del justo. Y el justo somos tú y yo, que hemos sido justificados por la sangre de Jesús y por esa obra preciosa que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, si es que mi esperanza está puesta en el Señor y está puesta en su palabra, entonces traerá felicidad, traerá gozo, traerá alegría a nuestras vidas. Las circunstancias, hermanos, que podamos atravesar de verdad pueden convertirse en oportunidades para crecer, para aprender, para mejorar. Porque si nosotros entendemos que lo que estamos pasando, por difícil que sea, por más complicado que pueda ser, es un paso más hacia lo que nos espera, hacia nuestro verdadero destino. Estamos llamados, hermanos, a ser conscientes del cielo que nos está esperando y que está siendo preparado. Y yo sé de verdad que cuando estamos en tribulación, lamentablemente muchas veces es difícil regocijarnos, gozarnos, estar alegres de verdad, ¿no es cierto? Y tanto así que nosotros olvidamos ese regalo precioso de su salvación, que olvidamos las promesas que nos ha dado en su palabra, que olvidamos ese futuro glorioso que nos espera. Y es que en momentos difíciles solo podemos ver nuestra dificultad, podemos ver nuestra desesperanza, podemos ver nuestro desánimo, nuestro cansancio. Y hasta cierto punto es como una paradoja decirte que estás llamado a gozarte en medio de una tribulación. Pero tenemos que aprender, tú y yo tenemos que aprender que el gozo debe estar tanto en el andar, en el proceso en que vivimos, como en el alcanzar la meta. En todo, no solo en el final, sino en cada una de las cosas que el Señor permite en nuestras vidas. Y saben, esta verdad es increíble. Le cuesta mucho entender a alguien que no conoce al Señor, a alguien que no es creyente, que es incrédulo, porque está cegado por la mentira que Satanás ha puesto sobre ellos. Pero afortunadamente tú y yo, como hijos de Dios, sabemos que Cristo revela todo lo contrario y que todo eso tiene lugar en Él. Acompáñame a Romanos 5, versículo 3 al 5. Vamos a leerlo. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y en la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este versículo de verdad que es increíble, porque nos muestra que todo lo que pasamos, por más difícil que sea, siempre va a jugar a nuestro favor, porque el Señor está en medio de eso, obrando en nuestras vidas, y tiene como propósito el formar el carácter de su Hijo en ti y en mí. Su palabra, acabamos de leer, dice que esta esperanza no acabará en desilusión. Y sabemos también, en otra porción de la palabra dice que a los que confían en el Señor, esos no serán avergonzados.
Entonces tenemos que cogernos de estas palabras, porque te lo dice no cualquier persona, te lo está diciendo el mismo Dios, en el cual todas las cosas se sujetan y viven por Él. Y si es así, entonces ese tendría que ser un motivo más para regocijarte en la situación en la que te encuentres. Cuando nosotros creemos de verdad, somos conscientes y entendemos que Jesús nos provee todo lo que necesitamos para esta vida, entonces podemos confesar con alivio e incluso con gozo lo que está en Romanos 11:36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Hermano, ahí donde estás, yo te digo que todas las circunstancias son oportunidades para ver destellos de la gracia y de la gloria de Dios. Nunca te olvides de eso, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra, ¿verdad? Y es que entonces estamos llamados a no colocar nuestra esperanza en cualquier cosa, en algo que pueda cambiar permanentemente, porque eso va a hacer que nuestra esperanza y nuestro gozo esté puesto en algo inestable y sea de esa misma forma. Pero si lo apoyamos en aquel que es inmutable en todo su ser, entonces así todo lo demás a nuestro alrededor cambie, nosotros vamos a permanecer firmes y gozosos hasta el final, porque el Señor es nuestra ancla y de verdad podemos estar seguros en Él. Romanos 12:12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Hemos mencionado hace un momento 3 motivos por los cuales regocijarnos, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta que estos 3 motivos, todos están fuera de nosotros mismos. Mencionamos nuestra salvación, y nuestra salvación provino de Él, no de nosotros. Es su palabra la que tiene poder, no la nuestra. Y es Él el que está preparando un lugar eterno para habitar con su iglesia, no nosotros. Y saber eso y ser conscientes de eso, porque a veces lo escuchamos y hasta lo decimos, pero no somos conscientes y no creemos muchas veces esto, porque si no, podríamos de verdad aprender a descansar, a confiar que todo está apoyado y todo descansa en la persona de Jesús, no en ti y no en mí. Entonces, ¿cómo empiezo? Es una pregunta que les hago. ¿Cómo empiezo a gozarme aunque mi situación sea difícil? Acompáñenme al Salmo 74. Este salmo es hermoso. Yo lo leí, de verdad que le daba gracias a Dios por esto. Dice Salmo 74. Pero todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: grande es Dios. Está clarísimo, su palabra es tan clara, porque es así que vamos a aprender a gozarnos y alegrarnos en Él, cuando lo busquemos. Y es que cuando lo buscamos, brota algo que de otra manera no podríamos experimentar, y es confianza en Él. Su palabra dice en Romanos 15:13, acompáñenme: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y nuestra esperanza, hermanos, es que de verdad veremos la bondad del Señor aquí, en donde estamos. El Señor no nos ha desamparado, jamás nos va a desamparar. Él sigue estando y sustentándonos, aunque las situaciones sean difíciles. Y por eso es que estamos llamados a afianzarnos en la palabra de Dios y a empezar a... Cuando nos exponemos a su palabra, entonces nuestra mente se va a empezar a alinear con la mente de Cristo. ¿Ustedes se han preguntado cómo llegamos a deleitarnos en algo? ¿Han pensado alguna vez en esto? Nos empezamos a deleitar en algo cuando lo practicamos constantemente, ¿verdad? Cuando ya es algo de costumbre. Y lo mismo pasa en nuestro caminar. Porque si somos de aquellos que permanentemente nos quejamos y sentimos lástima de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, entonces siempre va a brotar queja, tristeza, enojo, frustración, porque somos como aquello en lo que nos deleitamos. Y es que la abundancia del corazón habla la boca, hermanos, y eso es lo que sale. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, en su palabra, en su presencia, porque solo así fluirá la verdad
su verdad en nuestra boca en medio de nuestra aflicción. Así que cuando vengan pensamientos destructivos, desalentadores, depresivos, nosotros tenemos que acordarnos de los tantos motivos que tenemos para regocijarnos y alegrarnos, no solo algunas veces, sino siempre en el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leer el versículos 6 al 9 y estoy terminando. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Cuando leemos este versículo, hermanos, podemos darnos cuenta que el Señor no nos está diciendo que nos gocemos por el hecho que nuestros problemas van a desaparecer o que no tendremos más problemas en adelante. No, el Señor nos está llamando a gozarnos porque Él estará con nosotros en todo el proceso, en todo el tiempo que necesite para que Él forme nuestras vidas a la imagen de su Hijo. Y no solo eso, sino que también nos hace acordar que nos ha dado todos los recursos para poder permanecer en pie. Por eso no podemos olvidar y que nos quede grabado que todas las dificultades están siempre dentro de los propósitos de Dios. Y al principio yo les hablaba, ¿no? Cuando Pablo escribía esta carta a los filipenses, que estaba en la cárcel y de verdad que los sufrimientos de Pablo fueron muy angustiantes y hubo mucho dolor. Pero saben, nunca estuvieron fuera del control de Dios, sino por el contrario, que Dios los había utilizado y era necesario que Él atravesara por eso, porque era una forma de bendecir su vida y de bendecir a otros. Por eso es que era tan importante que Él perseverara hasta el fin, a pesar que los tiempos eran difíciles, manteniendo su fe y viviendo en rectitud. Así que, hermanos, estamos llamados y de verdad es tiempo de conocer tan íntimamente al Señor, más allá de nuestras circunstancias, y que empiece a brotar gozo y esperanza. Porque, ¿saben? Hay un mundo afuera que no necesita que nosotros nos lamentemos y nos quejemos de la misma forma que ellos. Ellos están cansados de eso. Ellos están buscando que alguien les presente la salida y nosotros sabemos que la salida es nuestro Señor Jesús porque esa salida nos alcanzó. Y es momento para que nos dispongamos y de verdad el Espíritu Santo pueda hablarles a través de alguien sincero y lleno de amor y de gozo en el Señor. Y qué mayor bendición que tú y yo. Y saben, porque el gozo es como un imán que atrae a las personas, porque es algo que ellas no tienen. Acuérdense de eso. Y yo quiero terminar preguntándoles lo siguiente. ¿A dónde irás para recuperar tu gozo? Para gozarte, regocijarte y alegrarte siempre. Lo dice su palabra. Acompáñenme al Salmo 43, versículo 4 y 5. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y de verdad es tan claro esta porción y es tan linda, porque si vamos al altar, hermanos de Dios, y dejamos que el Señor nos transforme, cambie nuestra manera de pensar, entonces nuestra actitud frente a las circunstancias va a cambiar. Y así las circunstancias sean iguales por mucho tiempo más o incluso empeoren, nada podrá robarnos el gozo puesto en el Señor, al que estamos llamados en esta mañana, tú y yo. Yo de verdad quisiera pedirte que me acompañaras a orar por un momento, a acercarnos al Señor, a pedirle que Él se convierta en esa única fuente verdadera de gozo para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque siempre es
es oportuna, Señor, y nos acercamos a ti pidiéndote, Dios, que tú seas el gozo de nuestra vida, Señor, de nuestro caminar. Devuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación. Gracias por tu palabra, que es la única que nos puede sostener en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder compartir de esa esperanza con la cual hemos sido alcanzados, Dios. Clamamos por ti, te necesitamos, Señor Jesús. Te pedimos que intervengas en nuestras vidas, que obres y que nos enseñes a ser agradecidos y acercarnos a ti, confiados, sabiendo que tú estás con nosotros desde el principio hasta el fin. Enséñanos a regocijarnos en tu salvación. Enséñanos a escudriñar de tal manera tu palabra que podamos ser sustentados y alegrarnos en ella. Y Señor, ayúdanos a regocijarnos en aquello que nos está esperando, que estás preparando, ese futuro glorioso para tus hijos, Señor. Declaramos que tú eres Dios, que no hay nadie como tú, Señor. Y podemos decir a toda voz cuán grande es nuestro Dios, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos que esto, como dice tu palabra, no acabará en desilusión. Te damos las gracias, te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera pedirles, hermanos, que por un momento, ahí donde están, en sus casas, con sus familias, solo un pequeño momento, tomen este tiempo. Amalia nos va a ayudar entonando una canción y que podamos levantar nuestra voz, que los vecinos puedan escuchar, que de verdad el pueblo de Dios se goza porque sabe en quién ha creído y que podamos decirle cuán grande es nuestro Dios. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por su presencia, le damos gracias a Dios por su palabra. De verdad que, como les decía al principio, es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Y solo me queda animarlos en esta semana que empieza a estar siempre anhelando más del Señor. Los animo a buscarlo, a perseverar en sus caminos, en su palabra, en oración. Y estén atentos a todo lo que al final va a salir de todas las reuniones que tenemos para poder seguir buscando al Señor como un solo cuerpo, que es como estamos llamados. Les deseo una excelente semana llena de victoria y de gozo en el Señor. Que el Señor los bendiga.